capítulo 4. Quiero iniciar con algunas preguntas. Una pregunta de reflexión. La pregunta es, ¿qué es lo más valioso que hemos perdido? Una pertenencia, una oportunidad, un momento, una persona. Cuando perdemos algo valioso, tenemos una sensación de vacío, incluso una sensación de desorientación. Esa pérdida nos recuerda que somos frágiles y la realidad de que no todo está bajo nuestro control. En nuestra historia de hoy, Israel perderá lo más valioso que tiene. Y esto es una lección para que nosotros nunca perdamos lo más valioso que Dios nos da. Versículos 1 y 2. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. El primer verso tal vez es una especie de conclusión del capítulo anterior o una transición a este capítulo en el cual Samuel se termina de consolidar como el profeta de Israel. Y es el profeta quien hablaba a todo Israel. Sin embargo, nuestra historia realmente empieza en la segunda parte del versículo 1. Israel sale a la guerra contra los filisteos. La palabra no dice exactamente la razón, solamente dice que Israel sale a encontrar la guerra. Esto probablemente en referencia a que es una guerra injusta. Tal vez esa expresión que Israel salió a buscar la guerra es una forma de que no había una necesidad real de guerra y que ahora, teniendo a Samuel como profeta, no le consultaron primero para salir a la guerra. Los dos bandos, Israel en Ebenezer y los filisteos en Afec. Los israelitas dice acá que tienen problemas en la batalla, se traban y mueren 4,000 hombres, hermanos. 4,000 hombres es una cifra terrible. En el conflicto que estamos ahorita hay 600 bajas civiles. 4,000 hombres en una batalla. Esta es una cifra horrible para cualquier guerra, especialmente para una sola batalla. Para empezar, vemos que la batalla no era una cuestión tribal, no era una tribu peleándose con una facción de los filisteos, era una guerra nacional en toda la palabra. Esta es una tragedia nacional también. Por eso la reacción aquí del autor. Versículo 3 y 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto. Recuerden que en este tiempo no había rey, sino que el gobierno estaba constituido por 3 grupos principales. Los ancianos, que representaban algo así como las autoridades locales, que en conjunto tomaban decisiones de carácter nacional, se juntaban todos para tomar decisiones de carácter nacional. Había alguien que se le llamaba el juez, un juez, Sansón, Jefté, en este caso Elí, casi siempre levantado por Dios en momentos clave para guiar al pueblo como un caudillo, como un general, y a veces juzgaba de forma regular. Por eso, al ser derrotados, van con los ancianos para contarle lo sucedido, y los ancianos deliberan y no pueden creer lo que escuchan. Veamos que ellos no atribuyen la derrota a la fuerza de los filisteos, sino al designio de Dios. Ellos no preguntan ¿por qué nos derrotaron los filisteos? Preguntan ¿por qué el designio de Dios ha sido que nos derroten? Una idea surge en medio de esta desesperación. Ante la contrariedad de no saber por qué el Señor los ha abandonado, deciden llevar al Señor en medio de ellos para que les acompañen en la guerra. Llevar el arca del pacto. En lugar de esperar una respuesta de parte de Dios, por ejemplo, consultando a Samuel, el profeta recién confirmado, ellos mismos se dan la solución.
van a traer el arca del pacto desde Silo, pensando que así de alguna forma Dios se vería obligado a darles la victoria. Esta es una teología peligrosa y equivocada. Confunden el símbolo de la presencia de Dios con la presencia misma de Dios. Actúan algo así como si pudieran manipular al Señor con rituales, como si el arca fuera un objeto mágico. En su desesperación no se dan cuenta que necesitan arrepentimiento y clamar al Señor de lo que está por lo que está pasando, sino que usan su religión como una estrategia militar. La presencia de los hijos de Elí, Ofni y Fines, quienes acompañan el arca, recalca aún más la gravedad de la escena. El pueblo pone su confianza en el símbolo, acompañado por 2 sacerdotes corruptos, sin escuchar la voz de Dios. Solo como nota, no sé si recuerdan, pero el arca del pacto era el objeto más sagrado del pueblo de Israel, construido según instrucciones específicas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esto lo voy a recordar cada vez que puedo. El tabernáculo, así como el templo, está constituido de 3 partes principales. El atrio exterior, que es el patio, el lugar santo, donde estaban la mesa y los panes de la proposición, el candelabro y el incensario, los incensarios, y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre en el cual se encontraban 3 objetos: las tablas de Moisés, las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que floreció y una porción de maná. Encima de la tapa, en la tapa de ese cofre, estaban 2 querubines con sus alas así, abrazándose. Hemos dicho que los querubines tienen forma de animal y humanos. Y encima de los querubines, como haciendo los pies de un trono, está el propiciatorio, que es un plato donde se colocaba el sacrificio de la expiación. Es ahí donde el Señor recibía. Cuando se dice la propiciación de nuestros pecados, es ese plato donde la presencia de Dios recibía el sacrificio, la sangre. Ese artefacto, ese instrumento que estaba en el lugar santísimo y que significaba la presencia de Dios, iba a ser sacado del lugar santísimo y llevado con ellos a la guerra. En la conquista de Canaán, bajo Josué, hace muchos años, el arca fue llevada al frente cruzando el Jordán. Y cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto e iban a cruzar el Jordán a la tierra prometida, tocaron el agua los sacerdotes y el agua se abrió, se detuvieron cuando los sacerdotes portaban el arca. Eso lo dice Josué 3. Además, cuando cayó Jericó, ¿se recuerdan las murallas de Jericó? En la parte del desfile, principal del desfile de batalla, el arca iba frente a ellos. Ellos lo que estaban pensando era: vamos a sacar el arca para que el Señor vaya delante de nosotros. Versículos 5 al 9. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Israel confirma los pensamientos de los ancianos, y el pueblo también creía que quien debía ir comandando la tropa era el arca del pacto. Gritaron y la tierra tembló, los filisteos escucharon, ellos gritaron porque vieron el arca del pacto venir. Seguramente quienes las estaban cargando eran Ofni y Fines, como los encargados de traer las cosas sagradas. Y todos gritaron, y los filisteos tuvieron miedo. No sabemos si los filisteos contaban con toda la información acerca de Egipto, y además de la de Josué cuando pasaron por Jericó y por el Jordán. Lo que sí sabemos es que contaban con la suficiente información de la gran batalla de Jehová contra los dioses de Egipto, que fue ampliamente difundida en Oriente. Para los filisteos,
el Dios de Israel eran varios dioses, pero nosotros sabemos que solamente es Jehová. El pueblo celebra al ver el arca venir sin arrepentimiento, sin haber corregido su pecado, ni buscado al Señor. Esta alegría externa que tuvo Israel no era garantía de victoria, como pronto ellos se darán cuenta. Irónicamente, los filisteos reaccionan con más teología que los israelitas. Al escuchar el alboroto de los israelitas al llegar el arca del pacto, se llenan de temor porque reconocen que el arca ha llegado y recuerdan cómo el Dios de Israel actuó en Egipto. Su miedo es verdadero, pero no los paraliza, al contrario, se arman de valor, sean hombres y se preparan para luchar con todas sus fuerzas. Este pasaje este texto tenemos un contraste tremendo. El pueblo de Dios confiando en lo externo se relaja y celebra, y los enemigos de Dios temerosos se preparan para la batalla. Versículos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron, y cada cual a sus tiendas. Pero pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. La tragedia alcanza su punto máximo cuando los filisteos atacan con toda su fuerza y derrotan a Israel de una manera aplastante. El texto dice que en esta batalla murieron 30,000 israelitas. 30,000 israelitas. Una cifra que refleja no solo la magnitud del desastre, sino también el costo humano que tuvo que pagar el pueblo. Pero el golpe más doloroso no fue la derrota militar ni las pérdidas humanas, sino la captura del arca del pacto, símbolo tangible de la presencia de Dios entre ellos. Esta pérdida no solamente significaba la derrota física, sino representaba la máxima humillación posible para Israel, que Dios mismo había sido entregado en manos del enemigo. Dios mismo había sido secuestrado. En medio del caos, los sacerdotes Ofni y Fines, hijos de Elí, también mueren, lo que señala el cumplimiento del juicio sobre el sacerdocio corrupto. Lo que algunos días antes le había dicho Samuel y un profeta anónimo, que él y sus hijos y su descendencia iba a morir, se empieza a cumplir en la vida de Ofni y Fines, y mueren en la batalla. Esta doble pérdida de los líderes espirituales y la pérdida del arca marcan un antes y un después en la historia de Israel, mostrando que el pueblo ha perdido no solamente una batalla, sino la bendición y la protección de Dios. Versículos 12 al 18. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. La noticia de la derrota, la muerte de los hijos de Elí y la captura del arca llega a Silo, a la ciudad donde estaba el tabernáculo, por un mensajero de la tribu de Benjamín. Los benjamitas, como mencionamos, no fueron exterminados de milagro, según el final de los jueces. El mensajero llega con temor y desesperación, y su ropa lo confirmaba. Su ropa estaba despedazada y él estaba lleno de tierra. El mensajero llegó para dar parte de la muerte de Ofni y Fines y del robo del arca del pacto.
Y el pueblo lo escuchó y lamentó grandemente. Y Elí mismo estaba esperando las noticias del arca y le pregunta a este hombre, ¿qué ha pasado? Imaginen a ese gran hombre, Elí, dice que es hombre grande, gordo, viejo y también muy pesado. Cuando oyó el lamento, también se le acercó al mensajero o pidió que el mensajero se le acercara y que le contara, que le preguntó sobre el alboroto y el mensajero le dio la noticia. Gran parte del pueblo murió. Tus hijos murieron y el arca fue robada. La última fue la peor. Robaron el arca. Esta noticia última fue suficiente para que este anciano pesado hombre cayera hacia atrás y se rompiera el cuello y perdiera la vida. Este momento es crucial en la vida del pueblo. La muerte de Elí simboliza la culminación del juicio divino sobre el sacerdocio corrupto y la decadencia espiritual que había permitido que el pueblo perdiera el favor de Dios. No es solo la pérdida física del líder, la muerte de Elí o de Ofni y Fines, sino el fin de una era en la historia espiritual de Israel. La profecía del profeta anónimo y del joven Samuel se hicieron realidad. Versículo 19 al 22. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decía las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Narra también este texto que la esposa de Fines, la nuera de Elí, estaba embarazada ya en la recta final, seguramente en el último mes, y ella oyó todo esto, y oyó que su suegro había muerto, y oyó que su esposo había muerto, y oyó que su cuñado había muerto, y 30,000 hombres habían muerto, y el arca de Dios había sido robada. La impresión provocó los dolores de parto. Ese embarazo, sin embargo, era su tumba también. Mujeres alrededor de ella la animaban, pero ella ya no reaccionó. Solo pudo decir el nombre del niño. El niño se llama Icabod, que significa literalmente sin gloria. ¿Dónde está la gloria? Esta no es solo una expresión de angustia personal, sino el juicio de toda la nación en un solo nombre. Ella no pone el énfasis en la muerte de su esposo, ni siquiera en la muerte de su suegro, sino en la pérdida de lo más valioso, la gloria de Dios. Para ella Israel ya no es Israel sin Dios. Para ella Israel ya no es Israel si Dios no está en medio de su pueblo. Un niño nace justamente cuando la gloria se va. La vida sigue, pero sin la presencia de Dios. Esa vida está marcada por la desolación. Icabod es un niño que crecerá como un recordatorio viviente de un tiempo en que Dios se alejó de su pueblo. Su nombre grita en cada mención que algo esencial se ha perdido. El juicio no se limita a lo político, a lo militar, sino ha penetrado hasta lo más íntimo, en la familia, la generación siguiente, el corazón mismo de la identidad del pueblo de Dios. Este pasaje narra una de las crisis más oscuras de Israel. El pueblo, confiando en sus símbolos sin obediencia, va a la guerra y sufre una derrota aplastante. La gloria de Dios representada por el arca es capturada. Los líderes corruptos mueren y una mujer al dar a luz pone nombre a la tragedia. Icabod, la gloria se ha ido. Israel no solo perdió una batalla, sino la conciencia de la presencia de Dios. Es el resultado de años de pecado, de indiferencia y confianza religiosa hueca. Dios no puede ser manipulado. Él no bendice las formas vacías. Este texto trae delante de nosotros una pregunta seria. ¿Qué pasa cuando perdemos lo más valioso? Para Israel perder el arca era perder a Dios mismo. Pero hoy no cargamos con cofres de oro. Pero también podemos perder lo más valioso. Es nuestra comunión con Dios.
Podemos tener un ministerio, una familia, una reputación, rutinas espirituales, cosas que nos salgan bien, tener dinero y aún así no tener la presencia de Dios en nuestra vida. La pregunta no es si vienes a la iglesia, si sirves en la iglesia, si participas en la iglesia, si oras en las mañanas, si crees en Dios. La pregunta es si Dios está contigo. ¿Estás caminando con Él o acaso como Israel solo estás usando las cosas espirituales para intentar forzar la bendición? Muchos hoy viven sin darse cuenta que han perdido lo más valioso. Conservan una rutina cristiana, el lenguaje correcto, una Biblia marcada, una agenda llena de actividades, pero su corazón está lejos de Dios. Siguen manchando como Israel el campo de batalla. La pregunta es incómoda pero necesaria. ¿Está Dios contigo o solo es apariencia? ¿Estás caminando con Dios o simplemente llevas encima lo que un día significó su presencia? ¿Qué dice tu vida diaria, tus decisiones, tus palabras, tu intimidad sobre si la gloria de Dios está contigo? Porque se puede seguir avanzando en el nombre de ser cristiano mientras la gloria de Dios se ha ido hace tiempo. Y a veces, como en 1 Samuel capítulo 4, Dios permite que perdamos lo externo para confrontarnos con lo interno. Pero la gracia de Dios es que aun cuando su gloria se ha ido, Él nunca ha dejado de obrar. El silencio de Dios en medio de la derrota no es su ausencia definitiva, sino una pausa para despertar nuestros corazones dormidos. La historia no termina en Icabod, porque siglos después la gloria volvió no en un arca, ni siquiera en la visión de un templo. La gloria de Dios regresó en la persona de Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Él vino al mundo que había perdido la presencia de Dios y la restauró con su obediencia perfecta, con su cruz y su resurrección. En la cruz, Cristo cargó con nuestro Icabod, con nuestro juicio, con nuestra ruina espiritual, y lo hizo para darnos un nuevo nombre, perdonado, reconciliado, habitado por el Espíritu. Él es Emmanuel, el Dios con nosotros, y por medio de su sangre el acceso a la gloria de Dios ha quedado abierto para siempre. No hay necesidad de arcas ni de propiciatorios, ni siquiera de acercarnos a una estatua de querubines. En Cristo la gloria no se ha ido y nunca se irá. Ha venido para quedarse en nosotros. Entonces, sigue la pregunta, ¿qué sucede cuando pierdes lo más valioso? La presencia de Dios. Si estás en Cristo, la presencia de Dios no se va, pero puede hacerte sentir como si fuera. Todo lo demás pierde sentido. Puedes seguir en movimiento, pero vives en derrota. Puedes seguir hablando de la fe, pero sin poder. Puedes tener rituales, pero sin la gloria de Dios. Es que lo más valioso no es el éxito, ni la estabilidad, ni la reputación. Es Dios mismo caminando contigo. Y si lo has perdido, o mejor dicho, o si te perdiste tú, este texto no te deja sin esperanza, sino que te llama a clamar, a volver, a rendirte, porque aunque tú hayas soltado a Dios, Cristo no te ha soltado. En Él la gloria vuelve, en Él lo más valioso se recupera. Si hoy reconoces que lo has perdido, el Evangelio es la buena noticia, que aún puedes volver a encontrarlo. La gloria de Dios no está en un arca que puede caerse ni robarse, sino en el Salvador que vive y reina para siempre en los corazones de sus hijos. Amén. Nuestro Señor, hemos oído tu palabra y hemos sido confrontados con tu santidad, tu justicia y tu gloria. Perdónanos por las veces que hemos tomado a la ligera tu presencia y por confiar en lo externo sin rendir el corazón. Te rogamos que esta enseñanza permanezca viva en nosotros, que temamos tu nombre como conviene, que no nos apoyemos en formas vacías y que te busquemos con sinceridad en espíritu y en verdad. Ayúdanos a vivir con reverencia a tu nombre, no acostumbrándonos a vivir en tu presencia, sino perseverando en cada momento en buscarte. Pero ayúdanos a vivir con la certeza que tú estás presente entre los que te honran. Que esta semana, Señor, caminemos con temor santo y también con la esperanza segura que tenemos a Cristo y que nunca podemos perdernos de su mano.
el que intercede por nosotros como un fiel sacerdote. A ti sea la gloria de la Iglesia, ahora y por siempre. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, cantemos este salmo.